Muy buenos días, iglesia. Bienvenido a nuestra reunión aquí en Casa de Misericordia. Es un gusto estar con ustedes transmitiendo este sentir por alabar a nuestro Dios. Y vamos a comenzar orando, agradeciendo a Dios por este domingo, por los propósitos que tiene para nosotros. Dios, te damos gracias por tu amor. Gracias por tus misericordias que se renuevan día a día. Gracias porque eres fiel a cada instante en nosotros, Señor. Padre, te damos gracias porque nos permite reunirnos una vez más de esta forma, Señor. Te pedimos que vayas a cada casa, Dios, que toques los corazones para adorarte. Cubre las necesidades que mis hermanos puedan tener, Dios. Gracias por la disposición de cada una de las personas que hoy está aquí, Dios. Gracias por mis hermanos que aman servirte, que lo hacen por gratitud, Dios. Gracias por su disponibilidad, Dios. Oro por cada músico, oro por cada persona que nos ayuda a poder grabar esto para que mis hermanos allá en sus casas puedan verlo. Cubre sus necesidades, Dios. Gracias por nuestros pastores porque nos cuidan, Dios. Gracias, papá. Te adoramos, hermoso Dios. Te adoramos a ti, oh Rey de Gloria, Señor. Te adoramos, hermoso Dios. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda y necesito su perdón. Él es el Rey de Gloria. Él me lo ofrece, oh, su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, el Rey de mi ser, Rey de gloria. Oh Rey del universo, oh Rey del universo y Príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que Él me da. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Gracias, hermoso Dios. Gracias por tu amor. Gracias por ser el Rey de nuestras vidas. Gracias, hermoso Dios. Te adoramos por todo lo que tú eres, Señor. Gracias, papá. Pues bueno, hermano, recuerda que vienen grandes cosas hacia tu vida, no lo olvides. ¿Por qué no cierras en estos momentos tus ojos? Si estás con algún familiar, agárralo, tómalo y empieza a orar por él. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Porque tú no te equivocas, Señor.
Gracias, Padre, por las bendiciones, Señor, que tú siempre nos das día a día, Señor, y te cantamos en esta hora. Te adoramos y te exaltamos por lo que eres, Señor, y por lo que seguirás siendo, Señor. Porque tú eres principio y fin, Señor. Tú eres alfa y omega, Señor, y te adoramos. Iglesia, canta con nosotros esta canción. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. Así es, Señor. En las tinieblas tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Iglesia, cántale, vamos. Con solo hablar creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas formó. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu amor por la humanidad. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios, gracias, porque tú siempre eres bueno, Señor. Dile: Dios de promesas, Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirá. Con solo hablar le dice vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu amor por la humanidad, Señor. Cada hijo que viniste a rescatar. Si los cielos te obedecen, yo también. Así es, Señor. Yo también, Señor. Yo también. Yo también. Gracias, Dios. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para mí, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, voy a veces volver a cantar. Oh, 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 Señor. Oh,
eres quien salva. Viniste por mí, por mi corazón. Gracias, Dios. Allá en el Calvario, la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar, disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darnos salvación, Señor. Si no muestras quién tú eres, yo también puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si la muerte derrotaste, yo también. Así es, Señor. Oh, yo también. Yo también, Señor. Gracias, Padre. Yo también. Gracias, Dios, porque tú siempre eres bueno. Señor, gracias por este día. Gracias por las personas que nos están viendo en esta transmisión. Gracias, Padre, porque tú tienes todo bajo control, Señor. Porque a ti no se te pasa nada, Señor. Tus tiempos son perfectos, Padre. Tu hora es perfecta, Señor, y te damos gracias, Señor, por lo que seguirás haciendo en nuestras vidas. Te doy gracias por las personas de Casa de mi Padre. Bendícelos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, prepara una vez más tu corazón, que vienen grandes cosas. Dios te bendiga. Hola, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, síguenos como Casa de Emi y Generación Extrema, ya que cada semana estaremos subiendo un nuevo contenido, nuestras transmisiones y nuestras nuevas reuniones de oración a las 8 p.m. en vivo. Y por favor ayúdanos a darle like y a compartir nuestros videos para que esto pueda llegar a mucho más personas. Hola Iglesia, Casa de Emi, gracias por estar con nosotros en una transmisión más. Y bueno, me ha tocado un tiempo muy importante, muy especial, y quiero leerte una parte de la palabra en 1 Corintios 29:14, donde dice: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Aquí estaba David, le había dicho a Dios que él quería construirle un templo, y después Dios le dice que no iba a ser él, sino su hijo Salomón. Y David lo que hace es llamar a todo el pueblo y empezarles a pedir algo que ni siquiera iba a hacer él en ese momento, pero él deseaba colaborar con parte de lo que iba a suceder años más adelante. Y dice que él trajo de su propio oro para la casa de Dios, y eso inspiró a otros para que pudiesen traer de eso mismo para la casa de Dios. Hoy yo quiero retarte a que dejemos de ver la ofrenda o los diezmos como una obligación, sino es una manera en la que nosotros podemos adorar a Dios y podemos ser obedientes. Dios es quien nos da la fuerza para trabajar, Dios es quien nos da el trabajo. Muchos decimos, no, es que esto no es mío, pero esto es mío, pero no, todo le pertenece a Dios. Así que súmate a esto que es Casa de Misericordia y contribuyamos junto con el reino de Dios. Gracias, no te desconectes. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Es un gusto para mí poder dirigirme otra vez a ti en esta oportunidad que nos da el Señor para poder ir a su palabra y meditar en ella. Reciban un saludo, un abrazo muy afectuoso, y seguimos adelante sabiendo que esto pasará, pero también reconociendo que hoy estamos viviendo una, como le han llamado, nueva normalidad. El día de hoy voy a hablarte acerca de 3 acciones que nos permitirán avanzar en la manifestación del propósito de Dios en su iglesia
en este tiempo, en el tiempo de el post-COVID o la continuación de lo que es el COVID-19, una nueva normalidad, como te digo. La primera acción es confiar en que eres preservado por Cristo. La segunda es ocuparnos de nuestra salvación. Y la tercera es manifestar a Cristo brillando en este tiempo en que tanta falta hace. Nos han dicho, volvamos a la nueva normalidad, entendiendo que por un buen tiempo la normalidad que conocíamos antes de la pandemia no llegará. El distanciamiento social, las rígidas normas de higiene y el riesgo de contraer el COVID estarán por un buen tiempo con nosotros, y con ello la amenaza de ser contagiado y sufrir una crisis severa de salud y aún la pérdida de la vida, especialmente si eres adulto mayor, padeces alguna obesidad o tienes alguna de las llamadas enfermedades crónico-degenerativas. Muchas de estas mañanas me despertaba ajeno a lo que estaba sucediendo, solo que eso duraba unos cuantos segundos. Pronto me daba cuenta de que lo que estaba yo imaginando como un mal sueño era una realidad. Debo decir que mis pensamientos se llenaban de noticias que habíamos escuchado en estos días de personas que han partido con el Señor, lo cual nos ha dolido muchísimo, de personas que hoy mismo están hospitalizadas, algunas de ellas entubadas, y de personas que han sido contagiadas y algunas de ellas están atemorizadas por lo que están viviendo. Parecía un mal sueño, eso, sin embargo, es una realidad, es cosas que estamos viendo en este momento. Y yo le preguntaba, Señor, ¿cómo enfrentar esto? ¿Cómo vivir esta situación? Ahí, tú que me estás escuchando, es muy probable que puedas tener una experiencia similar a la que te estoy comentando. Y la respuesta de parte del Señor fue estar preparado para vivir y preparado también para morir. Sé que si tú no entras en el catálogo de vidas en riesgo, si eres joven, esbelto, atlético, sano, quizá no tienes mucho de qué preocuparte. Pero sé que estas condiciones no garantizan más de lo que la voluntad de Dios puede garantizar. Quiero pedirte que me acompañes a seguir la vida del apóstol Pablo, de quien hemos venido hablando, y meditar en su actitud para vivir. Ante la inminente posibilidad de morir a manos de los judíos y más tarde del Imperio Romano, como sucedió cuando fue decapitado. Es lo que se dice que sucedió con él. Quiero decirte que cuando estaba escribiendo esto, vino a mi mente una frase que había escuchado. Esta frase dice: vive cada día como si fuera el último día de tu vida. Y planea como si fueras a vivir 100 años. Creo que esto es posible hacerlo cuando está presente en nosotros el pensamiento que Cristo ha traído a través de lo largo de la historia de la iglesia sobre aquellas personas que han enfrentado peligros y riesgos de muerte. Primera acción: confiar en que eres preservado por Cristo. Aquí quiero resaltar lo que significa la palabra preservar. Preservar es cuidar, es amparar o defender a alguien de algo o de alguien con anticipación, con el objetivo de conservar su estado y evitar que sufra un daño o un peligro. Escuché al teólogo R.C. Sproul decir que no es la perseverancia de los santos la que los mantiene avanzando en la vida cristiana, sino la preservación de los santos, atribuyéndole a Dios esa acción de guardarnos, de preservarnos, de cuidarnos, de llevarnos adelante. Mira, vayamos a la vida del apóstol Pablo. En el libro de los Hechos se nos describen las primeras acciones de Saulo de Tarso después de su impactante encuentro con el Señor Jesucristo, como está registrado en el libro de los Hechos, capítulo número 9. En el verso 20 de ese capítulo
dice que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Se nos acaba de relatar cómo Ananías se había ido a orar por él, imponerle las manos, darle el mensaje de Dios y bautizarlo. Y a los pocos días después, dice la palabra que el apóstol Pablo hacía esto, predicaba a Cristo en las sinagogas que se encontraban en la ciudad de Damasco, y que iba con los griegos y también hablaba con ellos al respecto de esto. Por cierto, dice, hablando de los griegos, que estos intentaban matarle. Ahora, ¿qué es lo que Pablo hacía? Porque él predicaba a Cristo. Bueno, es interesante. La palabra predicar es keruso en griego y es publicar, es decir ampliamente, es exhortar, esto es animar, es clamar con voz clara, es comunicar. El heraldo tiene el deber de hacer el anuncio público de un mensaje oficial y emitir cualesquiera de las demandas que el mensaje conlleve. El heraldo cristiano, tú y yo, debemos proclamar el mensaje de salvación por medio de Jesucristo y emitir un llamado al arrepentimiento y a recibir el perdón de pecados. Es lo que nos dice Strong al respecto de lo que es la palabra keruso. ¿Qué otra cosa hacía Saulo? En Hechos, en el verso 22, en el capítulo 9, dice, pero Saulo más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y de manera similar en Hechos 18, 28, dice que demostrando que Jesús era el Cristo por las Escrituras, hablando de los escritos que Pablo citaba, citando a Isaías y a otros escritores más de la palabra. Más adelante, en el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 23 al 25, dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Quiero citar esto que he mencionado de Pablo como una condicionante que tuvo su vida siempre. En el libro de Hechos capítulo 9, cuando Ananías le dice lo que Dios ha dicho de él, ve porque instrumento escogido me es este, para ir delante de reyes, para ir con los hijos de Israel, para ir con los gentiles y para enseñarle cuánto es necesario padecer por causa de mi nombre. El Señor le estaba anunciando que una de las constantes que iba a tener el apóstol Pablo era el riesgo de morir. El libro de Gálatas, en el capítulo número 1, nos habla acerca del tiempo que Pablo fue preparado para ejercer su ministerio, aproximadamente 17 años. Dice Gálatas en el capítulo número 1, en el verso 18 y 21, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Ese es el tiempo que Pablo tuvo contacto con uno de los discípulos del Señor Jesucristo. Y luego en el capítulo 2, en el verso 1, dice, después pasados otros 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. El apóstol Pablo crecía en su llamado, pero siempre con el riesgo de morir. Y el apóstol escribe en la segunda carta a los Corintios, y al inicio de ella cita una experiencia de alto riesgo que está registrada en el libro de los Hechos, capítulo 19, verso 28 al 34. Eso sucede en la ciudad de Éfeso. Es la población alentada por un hombre llamado Alejandro, quien les dice que seguramente este Cristo que anuncia Pablo va a terminar con el negocio que había con la diosa Diana, a la que ellos adoraban, y le construían imágenes, y era un gran negocio. Y en esa ocasión el apóstol Pablo está a punto de ser asesinado. Los discípulos no lo dejan salir a hacer la defensa de la acusación que hacían. Los mismos autoridades romanas, amigas de Pablo, no lo dejan salir porque
había un riesgo de que esa multitud enardecida terminara con la vida de Pablo. Y quiero decirte lo que el apóstol le escribe a la iglesia de Corinto, citando esta situación. Él les dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos vino en Asia, pues fuimos abrumados en sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias, a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Esto lo dice 2 Corintios en el capítulo 1 del verso número 8 al 11. Ante tal condición de peligro, ellos creyeron que no se librarían de la muerte. Pero en medio de esta situación, Dios les mostró que su vida no dependía de las condiciones que enfrentaran, sino de Él, que les preservaba. Y todo ello para que reconocieran que no deberían poner su confianza en ellos mismos. Su confianza debería descansar en Dios. Recuerda lo que dijeron: para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Y cuando yo escucho esta frase que le dice Pablo a la iglesia de Corinto, me acuerdo de lo que dice el libro de los el libro de los Hebreos, en el capítulo número 11. ¿Te acuerdas de Abraham cuando fue al monte a ofrecer a su hijo en sacrificio por el mandato de Dios? Abraham sabía que la promesa que Dios le había dado de tener descendencia estaba por arriba de la condición que en ese momento él estaba enfrentando. Dice el libro de Hebreos capítulo 11, versos 17 al 19, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció a su unigénito, habiéndole dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Este cuidado de Dios para Pablo y los que iban con él aparece conjugado en 3 tiempos, lo que dice el verso 10, el cual nos libró, hablando del pasado, y nos libra, hablando del presente, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, hablando hacia el futuro. También la palabra dice en el Salmo 23, verso número 4, en el Salmo 23, verso 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. De tal forma que podemos estar confiados en esta pandemia del COVID-19, de que Dios guardará nuestra vida. Debemos sí tomar todos los cuidados que se requieran, pero por arriba de ellos debemos confiar en Dios, quien cuida de sus hijos. Sabemos, porque así lo dice su palabra, que los días de nuestra vida están contados en su perfecta voluntad, en la voluntad de nuestro Dios y Señor. De tal manera que si es su voluntad, algunos de sus hijos podamos partir con Él, si esa es su voluntad. Y si no es su voluntad, no sucederá. Esta es la condición en la que nosotros estamos viviendo. Y esta es la palabra que Dios traía a mi mente cuando veía yo el riesgo inminente que hay por esta condición que estamos viviendo en este tiempo. Dios tiene cuidado de nosotros. Y al igual que se ocupó de guardar a Pablo y a los que estaban con él hasta el día que tenía que partir, lo hará también con nosotros, lo hará contigo. Así es que si en algún momento el temor, el miedo viene a tu vida, esto es algo natural, es perfecto que pueda suceder en los seres humanos. Lo que no podemos dejar es que esto nos domine.
Por eso es importante que meditemos en la palabra de Dios y que estemos conectados con el corazón de Dios, con lo que Él nos está diciendo al respecto de nuestra vida todos los días. Segunda acción, ocupados en nuestra salvación. Mientras todo esto sucede, mientras esto sigue pasando, mediante esta nueva normalidad que nos han llamado a vivir, en donde se nos ha dicho que iremos reincorporándonos en las actividades de la vida cotidiana, pero con ciertas reglas, con ciertas normas, con ciertas condiciones. Mientras todo esto sucede, ¿qué tenemos que seguir haciendo nosotros? Ocupándonos de nuestra salvación. Y quiero citar al apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, en el verso 12, en la segunda parte. El apóstol dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y quiero que tú y yo podamos reflexionar al respecto de esta segunda acción, que es ocuparse. La palabra ocuparse es tener determinada cosa como función o como cometido. Cuando el apóstol Pablo está hablando de que nos ocupemos de nuestra salvación, realmente Dios nos está diciendo que nos ha dado la habilidad para funcionar como alguien que tiene la salvación, con la seguridad de que nos da la naturaleza divina que Cristo vive en nosotros. Escucha, estamos hechos para funcionar como salvos. Viene implícito en la persona de Cristo el que nosotros manifestemos y funcionemos en ese estado de salvación. La Biblia textual para el mismo pasaje dice: alistad vuestra salvación con temor y temblor. La palabra alistar significa preparar una cosa para que sea utilizada. Podemos hablar también de preparar una persona para que sea quien manifieste para lo que ha sido alistada. Tú y yo hemos sido alistados para salvación. La salvación nos pertenece. La obra de gracia soberana de Dios ha operado en nosotros de tal manera que nos ha traído a experimentar la salvación con todo lo que esto lleva. Y tú y yo somos habilitados para poderla manifestar. Cuando hablamos de alistar, estamos diciendo que la salvación que nos ha dado Cristo nos habilita para vivir su vida a través de nosotros. Pablo no enseña que nuestra salvación dependa de lo que continuamente hagamos, sino que debe expresarse en un avance progresivo en la vida y en el carácter cristianos. No solo individualmente, sino a través de la participación obediente en el llamado de Dios a la iglesia local. Esto es más claro cuando leemos el siguiente verso, el verso número 13. Dice: porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. Aquí en la palabra querer en la Biblia textual dice así: porque Dios, según su designio, es el que está energizando en vosotros, no solo el querer, sino también el energizado hacer. Y en primer lugar me llama la atención la palabra designio. La palabra designio nos habla de un proyecto, de un plan, de un diseño. Esto quiere decir que cuando tú y yo, que somos habilitados para manifestar la salvación, la empezamos a ejercitar, Dios mismo nos recuerda que Él ha planeado esa salvación y ha planeado todo lo que sigue a la manifestación de esa salvación. Y para ello, Dios energiza en nosotros el querer como ha energizado el hacer. Y ve cómo aquí la palabra energizado aparece como en una acción presente. Ahora, esta palabra energizando y energizo viene de energeo. Esta palabra aparece 21 veces en el Nuevo Testamento y siempre se emplea para referirse a una actuación sobrenatural, ya sea en el sentido positivo, cuando habla de Dios, como en el negativo para apuntar la actividad del reino de las tinieblas. Se emplea también para referirse a los poderes que actuaban sobrenaturalmente en el Señor Jesús y que le levantó de los muertos. Este poder es el que está energizando a cada creyente, a ti
y a mí. Efesios 3:23 nos dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es decir, momento a momento. Pues cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Porque su gracia nos es suficiente y el poder es perfeccionado en la debilidad. Por tanto, gustosamente nos gloriaremos más en nuestras debilidades para que resida en nosotros el poder de Cristo. El creyente es energizado por la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Otra vez ahí está la palabra actúa, es energeo, es la obra sobrenatural de Dios en nosotros. De ahí la importancia de la lectura, el estudio y la meditación diaria de la palabra de Dios, para la utilización correcta de la espada del Espíritu, como nos dice Efesios 6:17, que es la palabra de Dios. Regreso un poco. Ocupaos pues de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios nos ha habilitado para manifestar toda la obra de salvación. ¿Por qué? Porque la persona de Cristo está en nosotros. ¿Por qué? Porque es posible manifestarla por ese poder sobrenatural que nos confiere, otra vez reitero, la persona de Cristo que nos habita, que mora en nosotros. Hasta ahora te he hablado de dos acciones. La primera es confiar en que eres preservado por Dios y que esta pandemia, este virus no terminará con tu vida si no es la voluntad de Dios. Así es que podemos vivir cada día como si fuera nuestro último día, pero planear como si viviéramos 100 años. Número 2, te he hablado de ocuparnos de nuestra salvación, con temor y con temblor, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Tú y yo estamos habilitados para poder manifestar esa salvación, sabiendo que Dios es el que de manera sobrenatural nos sustenta, produciendo a nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y quiero cerrar hablando de la tercera acción, que es manifestar a Cristo hoy. Mi esposa en estos días, desde hace 2 viernes, nos ha venido hablando en los temas del viernes de oración, de cómo la salvación que nos ha dado el Señor y que se expresa a través de la vida cristiana es algo cotidiano, es algo común y corriente, es algo que se vive en el día a día, donde quiera que nosotros estamos, y hoy estamos la mayor parte del tiempo en la casa. Es la oportunidad de manifestarla con los seres más cercanos a nosotros, que son nuestra familia. Por muchos años, los que tenemos mucho tiempo de ser creyentes en Cristo, vivimos una dicotomía, una postura de manifestar la vida en Cristo en 2 lugares. Y era así como soy cristiano cuando voy a la reunión de la iglesia y cuando sirvo en la iglesia y cuando estoy con otros hermanos, y soy otra persona cuando estoy en un ámbito diferente, en mi trabajo, incluso en la casa. Y Dios ha venido destruyendo esta idea errónea acerca de la vida en Cristo. La vida en Cristo se manifiesta todo el tiempo. Iba a decir cuando abres los ojos y despiertas, pero aún mientras duermes, Dios tiene cuidado de nosotros. La vida cristiana se da todo el tiempo y es tiempo de que brillemos hoy. En unos temas anteriores te había hablado de que ahora que hemos estado en esta reclusión, pareciera que el tiempo se hubiera detenido para muchas personas y muchos están esperando que se rompa este cerco sanitario y el estar guardados para salir otra vez, como para volver a vivir, ¿no? Creo que esto nos ha servido para poder mirar hacia nuestro interior y
a través de lo que hoy hemos visto, nosotros sabemos que estamos listos y habilitados para brillar. El temor a morir podría hacerte que te detuvieras y no manifestaras lo que Cristo es y ha hecho en ti. Pero hoy vemos que Él tiene cuidado de nosotros. En segundo lugar, yo te he hablado de que al ocuparnos de nuestra salvación, Él nos ha habilitado para poder manifestar la persona que vive en nosotros. Déjame decirte, es tiempo de brillar. Y de brillar de la manera particular en que Dios te hace brillar a ti. Nadie es igual a otro, somos únicos. Y en eso radica algo de nuestro valor. Son muchas cosas más en donde está afincado nuestro valor. Quien nos habita determina también nuestro valor. Pero Dios nos ha hecho diferentes a cada uno de nosotros. Así es que podemos brillar en cualquier lugar donde nosotros estemos. Seamos creativos y dejemos que Dios brille. Ahora, termino con esta palabra. Estamos trabajando ya para reincorporarnos a esta nueva normalidad. Y tenemos que tomar en consideración todas las normas y cuidados que nos están pidiendo que tengamos. Y las que aún más, las que Dios nos haga entender y conocer que sea necesario que hagamos. Estamos preparando esto. Próximamente te haremos saber qué es aquello que tendremos que llevar a cabo para poder otra vez volver a tener las reuniones presenciales. Pero mientras esto suceda, confía en que el Señor preserva tu vida. 2, ocúpate de tu salvación con temor y con temblor. Y 3, manifiesta a Cristo que te habita, brillando donde quiera que estés. Padre, te doy gracias en el nombre precioso de Jesús por lo que tu palabra hoy nos dice. Te pido que traigas paz y confianza a aquellos que puedan experimentar temor o angustia. Te pido, Señor, que le permitas a aquellos que puedan estar detenidos, que echen a andar lo que tú has puesto en sus vidas como fruto de la salvación. Y te ruego también que nos permitas seguir brillando en el sitio donde quiera que nosotros estemos. En el nombre de Jesús confiamos en esta obra para nuestra vida. Gracias, Señor. Amén. Reciban un saludo y estamos en contacto. Les amamos.